El concepto de milagros ha sido un tema central en la historia del cristianismo y ha sido interpretado de diversas maneras. Se enfatiza que los milagros son manifestaciones del poder divino que ocurren en respuesta a la fe y a la voluntad de Dios. Estos eventos no solo fortalecen la fe de los creyentes, sino que también son testigos del amor y la intervención divina en la vida humana. Los milagros en el Nuevo Testamento no solo validan la autoridad de Jesús como el Mesías, sino que también confirman la llegada del reino de Dios. Los milagros de Jesús, como la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos, fueron señales que mostraban su divinidad y su misión redentora. Además, el papel de los milagros no debe ser visto como meros actos sobrenaturales, sino como un llamado a la fe y a una relación más profunda con Dios. Los milagros continúan teniendo relevancia hoy en día, no solo como eventos históricos, sino como experiencias personales que fortalecen la fe y la confianza en el poder de Dios. Ahora les vamos a hablar acerca de dos de los muchos milagros que ocurren a lo largo de los evangelios, y yo les voy a hablar acerca del primer milagro que escogimos. Bueno, este milagro se encuentra en el Evangelio de Juan, está en el capítulo 9 y va de los versículos 1 al 38. Jesús iba caminando con sus discípulos cuando vieron a un hombre que era ciego de nacimiento, y lo siguiente que pasa me parece muy interesante, ya que los discípulos al ver a este hombre le preguntan a Jesús que quién fue el que pecó para que naciera de esa forma, si él o sus padres, a lo que Jesús les respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y esta parte me parece que contiene una enseñanza muy valiosa, ya que cuando vemos una persona que está pasando por una situación similar, pues normalmente pensamos que está siendo castigada por algún pecado, pero aquí Jesús nos enseña que Dios no lo hace como forma de un castigo, sino más bien para que podamos ver cómo sus obras se manifiestan en esa persona. Por último, ya para terminar con este milagro, les hablaré acerca del significado que este tiene. El mensaje que transmite este milagro tiene que ver con la ceguera espiritual, la cual también es mencionada en este capítulo, ya que después de que Jesús curó al ciego, este comenzó a seguirlo y adorarlo, pero los vecinos, a pesar de que no eran ciegos físicamente, lo seguían siendo espiritualmente, ya que aunque el hombre les contó todo lo que vivió y cómo Jesús lo curó, ellos siguieron negando a Jesús. Ahora pasemos al segundo milagro de los evangelios, el cual pertenece al Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículos 1 al 12. En este milagro, Jesús demuestra ser hijo de Dios al curar a un paralítico. Pero ¿cómo sucede esto? Jesús se encuentra nuevamente en Capernaum, donde se queda en una casa que al poco tiempo se empieza a llenar de personas que buscan escucharlo predicar la palabra de Dios. Por otro lado, 4 amigos habían escuchado la noticia de que Jesús estaba en la ciudad. Por ello, deciden llevar a su amigo, quien estaba paralítico, hacia donde se encontraba él. Sin embargo, cuando llegan a la casa y se encuentran con todas esas personas, no podían llegar a Jesús, por lo que deciden subirse al techo y hacer un hueco justo arriba de donde se encontraba él. Por la abertura empiezan a bajar al paralítico en el lecho donde se encontraba para terminar justo enfrente de Jesús. Cuando Jesús vio al paralítico, pudo entender su fe y la de sus amigos, y entonces le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?, dicen. Entonces Jesús va a decirles que Él demostraría que tenía permitido perdonar los pecados y dice al paralítico: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Y así hace el paralítico. Bueno, el significado de este milagro es profundo, ya que nos demuestra que Jesús, como Salvador, tiene el poder de curar todo tipo de dolencias, no solo físicas, sino también espirituales, y que nuestra fe en Él es muy importante para darnos cuenta de que quiere ayudarnos y va a hacerlo siempre que necesitemos. Asimismo, este milagro tiene un gran impacto en la dignidad humana, ya que Jesús se preocupa de la salud y el bienestar del paralítico, demostrando respeto por su dignidad independientemente de su estado físico, sin discriminarlo o decirle algo malo como sabemos que otras personas podrían hacer. De la misma manera, vamos a empezar con el primer milagro actual, que tiene que ver una experiencia de una pediatra, una doctora que yo conocí. La doctora Ramos fue mi pediatra muchos años y un día su columna empezó a fallar dándole muchas dificultades para caminar. Fue tan grande su problema que cosas simples como caminar era realmente difícil para ella, causándole muchos otros problemas. Ella siempre fue una persona muy religiosa y devota, por lo que tenía mucha fe en que se curaría. Ella rezaba todas las noches y comenzó a ir más seguido a la iglesia. Un día, en una de sus terapias, el terapeuta le recomendó un lugar de terapia en el que se ocupaba terapia de calor. Ella puso toda su fe en este lugar, ya que si no se curaba, probablemente jamás volvería a caminar.
Cuando inició su tratamiento, ella se quedó profundamente dormida a causa del calor. Ella sintió una gran paz y tranquilidad que durmió por casi 3 horas. Después de eso, ella se levantó con tanta facilidad y caminó con ayuda de una andadera, pero ya no le dolía la espalda. Con el tiempo siguió yendo a este lugar y eventualmente volvió a caminar con normalidad, e incluso volvió a correr. Ella se le atribuye a la terapia, pero más a Dios. Siempre le pidió ayuda a Dios para que se curara y así fue. Actualmente mi pediatra ya falleció, pero fue sin ningún dolor y en paz. Esta anécdota se puede relacionar con el segundo milagro de los Evangelios, donde San Marcos narra cómo Jesús permitió a un parapléjico volver a caminar. En este segundo milagro queremos hablarles del caso de la abuelita de nuestra compañera Ana José Valdés. Alicia García Esquivel tenía miopía, 2 dioptrías en cada ojo, algo que es muy difícil de curar sin operación. Se necesita de anteojos o pupilentes para tener una vista clara, o en su caso también de una cirugía para tratarla. Como pueden ver, la miopía es bastante complicada, pero en el caso de Alicia, ella hace 8 años fue como siempre a una predicción del domingo. En esa predicción, el Espíritu Santo le dijo al pastor que en ese momento había gente que necesitaba ser sanada. Entonces el pastor le dijo que se pusieran las manos en el lugar donde querían ser sanados, mientras que él estuviera orando. Entonces Alicia puso las manos en sus ojos hasta que terminó la oración del pastor. Luego, poco a poco fue dejando de usar los lentes porque ya no los ocupaba, y un mes después se fue a revisar con el oftalmólogo, y lo que le dijo que ya no tenía miopía. Este caso tiene relación con el primer milagro de los evangelios que escogimos, cuando Jesús curó a un ciego de nacimiento. Uno de los versículos de la Biblia que habla de los milagros de Jesús son los siguientes. Juan del 1 al 11, la boda de Cana. También está Lucas 7, 14 al 15, resurrección del hijo de la viuda de Naín. Tenemos Éxodo 14, 21, el paso del mar rojo. Para terminar tenemos Mateo 14, 19 a 20, la multiplicación de los panes y los peces. En conclusión podemos decir que los milagros relatan en los evangelios y en los testimonios actuales muestran el poder transformador de Dios en nuestra vida. La sanación del ciego de nacimiento y del paralítico de Capernaum destacan la compasión de Jesús y su capacidad para curar tanto físico como espiritualmente. El testimonio actual de la abuela de Anajo, curada de miopía mediante la oración, demuestra que el poder sanador de Dios sigue vigente hoy en día. Estos eventos reafirman que Dios valora a cada persona y responde a la fe con amor y milagros. En resumen, los milagros son manifestaciones del amor y poder de Dios que nos llaman a una fe profunda y reconocer su presencia y obra en nuestra vida.